En este video entonces vamos a desarrollar el problema del productor consumidor en lenguaje C. Ya, este problema consiste en que el productor va a crear productos dentro de un buffer que va a estar limitado y el consumidor va a consumir los productos que va a crear el productor. Ya, lo que nosotros tenemos que hacer es crear esto, o sea, la función de producir y consumir, ya tanto del productor y el consumidor respectivamente, y hacerlos que estos trabajen de forma coordinada ya dentro de un programa. Eh, y claro, como se supone que el buffer es limitado, tenemos la restricción de que el productor solamente puede crear hasta cierta cantidad, que en este caso va a ser el buffer, el máximo va a ser de 10, y el consumidor también tiene la restricción de que solamente va a poder consumir productos cuando encuentre productos en el buffer. Ya nosotros para poder coordinar este tipo de trabajo lo vamos a tener que hacer con semáforos. Que en total vamos a utilizar tres semáforos para ir contando como la cantidad de productos que se crean y también para hacer apoderarse entre comillas del buffer completo. Ya, entonces este programa va a haber un buffer de 10 como máximo 10 productos y las interacciones máximas, o sea, las acciones tanto del productor como del consumidor, va a ser de un máximo de 500 como para no hacerlo tan largo. Ya. Primero vamos a hacer una versión entonces en donde vamos a asumir de que no existen los semáforos. Ya vamos a hacer solamente el caso de las cebras para que veamos más o menos qué es lo que puede pasar si es que no tenemos semáforos implementados. Entonces agregamos las librerías principales. Voy a bajar estas por mientras. Vamos a tener en total vamos a tener la función main, obviamente. Vamos a tener la función producir. Y la función consumir, ya que corresponden a las funciones del productor y el consumidor. Y estas van con tilde porque tienen que ser referenciadas como entre comillas direcciones de memoria, ya en el momento de que nosotros creemos las cebras. Y vamos a crear también una tercera opción que se va a llamar estado, más que nada para imprimir un mensaje, para ir viendo cómo va avanzando el programa. Ya, esto lo vamos a escribir de ahí. Vamos. Bueno, para comenzar entonces tenemos que crear las dos cebras, que va a ser una hebra tanto para el productor como el consumidor. Ya. Aquí también entonces nos faltaría agregar la librería de las cebras. Para poder utilizar estas funciones. En este caso, para utilizar estas funciones no vamos a hacer que se retornen cualquier valor o mensaje a alguna variable, porque bueno, realmente no es necesario. Así que cualquier parte que haga referencia con respecto a intentar devolver variables o algo por el estilo lo vamos a dejar como null solamente.
Ya, entonces, para crear hebras, el primer parámetro tiene que ser, bueno, va a ser la hebra en sí, los argumentos de la hebra, que en este caso no tenemos, la función que vamos a estar utilizando, que esto lo voy a retornar un void, y los parámetros de la función que realmente no existen, porque va a ser una función vacía que no va a requerir de ningún parámetro. Que tendríamos entonces nuestra primera hebra. Ahora podemos crear la segunda. Y obviamente tenemos que hacer que estas coordinen para que el programa no se caiga. O sea, el programa básicamente no pase de largo. Este tiene que ser productor sin parámetros. O sea, en realidad este null hace referencia si es que vamos a guardar cualquier resultado dentro de una variable. En este caso no. Con el consumidor y ahí nomás. Bueno, aquí tenemos las hebras creadas, pero no tenemos las funciones. Vamos a comenzar ahora entonces con respecto a armar las funciones de cada una de producir y consumir. Que esto va a ser con un while. Ya. ¿En qué va a consistir este while? Bueno, básicamente van a ser las interacciones que se van a realizar dentro de la función. Ya que esta que interacciones va a ser una variable compartida, tanto entre la función producir como consumir. Max va a ser una constante que nosotros vamos a definir ahora, que va a ser de 500. Ya, y bueno, y la variable que acabamos de crear, interacciones, que esta va a partir en 0. Esta debería tener lo mismo a este lado. Bueno, ahora entonces se supone que el productor lo que tiene que hacer es producir o sea, crear un producto. Y estos productos van a estar contados acá, dentro de la variable productos. Que obviamente tiene que partir en 0. ¿Ya? Entonces se produce un producto y aquí obviamente el consumidor lo que tiene que hacer es consumir los productos que vaya creando este programa, o sea, el productor. Voy a hacer el mensaje un poquito más largo para que se note más fácilmente que a este se refiere al consumidor. Ya, entonces el consumidor consume los productos que se encuentran en el buffer. Aquí podríamos colocarlo, por ejemplo, con un if, que claro, de hecho, bueno, coloquémoslo por si acaso.
más que nada como para intentar decirle que vaya creando los productos. Pero esto tiene que ser menor. ¿Ves? Ya aquí podríamos, entonces le colocamos los if para que intentar limitar esta como la creación de los productos y el consumo de los productos, que no se vayan a valores negativos básicamente. Pero la gracia en realidad no es hacerlo así, sino que tenemos que hacerlo con semáforos. Y obviamente por cada vez que se produce o se consume algo, le vamos a aumentar el número de interacciones. Ya, y bueno, y al final de este if vamos a llamar a la función estado, ya, para ver el estado del programa básicamente. Ahora, entonces, ¿qué va a traer? ¿Qué va a mencionar este programa? Va a mencionar las interacciones totales que se han hecho hasta el momento y voy a intentar alejar un poquito con un tab mejor. Y los productos que se encuentran en el buffer. Entonces, son las interacciones y los productos. Quiero hacer los saltos de líneas para que no se vea todo corrido hacia la derecha. Ahora sí. Bueno, entonces, según lo que nosotros, según lo que tenemos hecho hasta ahora, lo que debería pasar es que, claro, se van a ir creando productos y también consumiendo a la misma vez, entre comillas, de forma coordinada. Pero tanto los mensajes como estas acciones se tienen que ir mostrando de forma coordinada, se supone. Porque nosotros dijimos que primero, por ejemplo, imprimiera que se va a producir un producto, se crea y se aumenta el valor de interacciones y después se muestra el estado del programa en el momento y, y luego el consumidor debería consumir un producto, ya se crea una interacción y después mostrar el estado. Pero esto no, claro, en la teoría no deberían intercalarse, pero como no estamos creando semáforos, vamos a ver que al final igual esto tiene problemas de sincronización en el fondo. Entonces creo un objeto ejecutable, se va a llamar PC nomás. Veamos. Bueno, el problema que me sale aquí es porque al momento de crear las hebras, esto tiene que ser referenciado como una dirección de memoria de las hebras, o al contenido, mejor dicho, de las hebras. Ya tenemos que hacer referencia al contenido de esto. Entonces lo vamos a volver a intentar. Lo guardé.
Ahora sí. Listo. Bueno, por si acaso. Claro, y si lo ejecutamos vemos que no se está mostrando nada de forma coordinada. Claro, gracias a los if que nosotros creamos, se mantienen entre comillas los productos dentro del límite, lo que sería el buffer, pero si ven aquí las interacciones se están repitiendo, cosa que no debería pasar. Y aquí sale 34, 24. Y esto es básicamente por el tema de que no hay semáforos. No hay coordinación entre las dos hebras. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar los semáforos. Entonces incluimos la librería. Ya la librería declaramos cuáles van a ser los semáforos que queremos utilizar, que estos son del tipo de datos sem-t. Uno de los semáforos que vamos a utilizar va a ser el mutex. Y el mutex lo que va a hacer básicamente es apoderarse del buffer para que la otra hebra que haya quedado fuera entre comillas no utilice la hebra que ya se está utilizando. Ya la gracia es básicamente que solamente una hebra puede utilizar el buffer completo a la vez, no las dos. Vamos a crear otro semáforo también para ir diciendo cuánto va a ser cuánto espacio queda en el buffer. Ya esto se va a llamar disponibilidad buffer. Y uno tercero para ir contando la cantidad de productos que se van creando dentro del buffer. Ya, ¿por qué creo estos dos y no uno solo? Porque si creara solamente, por ejemplo, el disponibilidad buffer, claro, va a limitar la cantidad de buffers que llegue hasta 10 solamente, pero en el caso de que llegue a 0, el semáforo, o sea, el programa va a seguir consumiendo hasta indicando que está consumiendo valores negativos. ¿Cachai? Va a seguir consumiendo mientras haya menos 1, menos 2 productos en el buffer y así sucesivamente. Y claro, y si solamente colocamos productos, o sea, el contador de productos, se va a exceder de los 10 productos como máximo. Ya, entonces creamos tres semáforos, uno para que una sola hebra vaya haciendo uso del buffer. Con este limitamos el máximo ya de productos que se pueden crear, y con este básicamente estaríamos limitando el mínimo de productos que pueden haber, que en este caso sería 0, ya, porque como bien recuerdan, los semáforos no pueden tener valores menores a 0, ya solamente pueden ser mayor o igual a 0. Ahora, aquí entonces lo que tenemos que hacer es, antes de crear las hebras, podemos crear los semáforos con la función seminit, en donde la primera variable va a ser donde está ubicado el semáforo, que en este caso vamos a inicializar el mutex. El segundo parámetro va a ser 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a estar utilizándolos para hebras. Ya en la función seminit, el segundo parámetro va a preguntar si es que este semáforo se va a utilizar entre hebras, que sería el valor 0, o entre procesos, que sería el valor 1. Ya, como nosotros estamos trabajando con hebras, se deja como valor 0. Y el tercer parámetro va a ser el valor con el que va a comenzar este semáforo, que en este caso va a ser 1. ¿Ya?
básicamente esto va a ser un semáforo binario que va a estar oscilando entre 0 y 1. Voy a copiar esto rápido aquí para crear los otros semáforos, el de disponibilidad y el de productos. Ya en este caso, claro, los segundos parámetros los mantenemos como 0 porque son hebras, pero por ejemplo aquí en el caso de la disponibilidad del buffer vamos a comenzar en 10, ya como para decir de que al principio hay 10 espacios disponibles dentro del buffer. Y ahí con este semáforo también vamos a eliminar estos if que están aquí en las funciones. Ya no los vamos a necesitar. Y bueno, y aquí en el caso del semáforo del contador de productos lo vamos a inicializar en 0, ¿ya? Porque desde un principio no hay ningún producto todavía en el buffer. Ahora, como nosotros creamos estos semáforos entre comillas para que no estén dando vueltas en la memoria después de haberse creado el programa o el proceso después de que se haya ejecutado, tenemos que destruirlos. Entonces, después de que terminen estos dos y los de ejecutarse, se van a destruir estos semáforos. Disponibilidad buffer y el del contador de productos. Ahora, entonces eliminamos estos if. Esto lo voy a correr más para atrás. Este ya no existe. El while se tiene que mantener obviamente porque definimos que tienen que interactuar hasta un máximo de 500 veces entre los dos procesos. Esto lo sacamos. Listo. Ahora entonces, ¿cómo implementar los semáforos? Como había mencionado en un principio, vamos a partir por el mutex. Ya el mutex siempre se tiene que... Un momento. Disculpen. El mutex siempre se tiene que crear o ejecutarse, ya sea el wait o el post, antes y después de entrar a la sección crítica, que en este caso sería esta, la sección crítica de esta función de producir, y en este caso sería esta para consumir. Ya que aquí entre comillas van a estar haciendo uso del buffer en estas partes del código. Bueno, en realidad productos. Ya, bueno, nuestro buffer básicamente sería la variable productos en este caso. Y tenemos que colocarlos siempre lo que sean los mutex para bloquear cualquier otra hebra o hilo que quiera entrar. Claro, antes, o sea, cuando ya vamos a entrar a la sección crítica y después cuando salimos para avisar de que ya estamos listos, que ya utilizamos la sección crítica del programa. Entonces aquí en este caso voy a hacer lo mismo para esta función. Claro que al final en el fondo hacer uso de la variable producto sería como la sección crítica precisamente, junto con interacciones también. Listo, aquí tendríamos el mutex entonces. Y ahora entonces, ¿cómo implementamos estos dos semáforos? Aquí lo que yo les recomiendo hacer siempre para cualquier programa es tratar de siempre colocar los otros semáforos que no sean mutex fuera de los mutex. O sea, o antes de un wait o después de un post. ¿Por qué? Voy a probar el caso, por ejemplo, de que ya nosotros decimos
Ya, bloqueo el buffer completo para utilizarlo, en este caso para producir un producto. Y voy a decir también de que voy a consumir un espacio en el buffer, que en este caso sería bajarle un valor al semáforo de 10 a 9, por ejemplo, del disponibilidad buffer. Ya. Y claro, ya. Le bajo, ocupo un espacio dentro del buffer. Y después, antes de querer liberar el. Antes de querer liberar el buffer, digo ya, entonces ahora se creó un producto. Ya con este post decimos que se suma un valor más al semáforo del contador de productos para decir que claro, ya se creó un producto, entonces en teoría estaría listo esto. Mencionándolo de esta forma suena lógico, ¿cierto? De que nosotros tenemos que, luego, cuando ya tomamos el buffer completo, ir contando, descontando los otros semáforos, entre comillas. Pero esto va a traer un problema. Veamos en el caso de consumir aquí, por ejemplo, también. Vamos a ocupar el buffer completo. Ahora aquí vamos a, como vamos a consumir, vamos a, bueno, en realidad aquí podemos hacer un wait del contador de productos. Entonces tomamos el buffer completo, vamos a consumir un producto dentro del buffer. Ya, o sea, claro, aquí en realidad básicamente se estaría consumiendo en realidad. Y después decimos que se libera un espacio en el buffer. Listo. Bueno, en el caso de consumir, claro, ocupamos el buffer, le bajamos un valor, después, claro, se le baja el valor aquí a la cantidad de productos, aquí le bajamos el valor al semáforo del contador, porque ahora hay un producto menos, y avisamos también de que ahora hay un espacio más dentro del buffer y liberamos esto. Si nosotros ejecutamos este programa, podemos tener un problema de... Ups, aquí hay un post que no le puse. Este. Aquí vamos a tener un problema de que el programa puede quedar congelado. Aquí en la interacción 10. Claro, entre comillas estaba todo bien y quedó en el 10. ¿Por qué? ¿Por qué no sigue avanzando? ¿Por qué se quedó acá? Porque, claro, en este momento justo no alcanzó a ejecutarse nunca el consumidor y se llenó el buffer. Ya no hay espacios disponibles dentro aquí del buffer. Y justo nosotros hicimos llamado de la función mutex. Entonces primero como que tapamos la pasada al consumidor para que se pueda liberar un espacio dentro del buffer. Y ahora el productor se va a quedar esperando a que se pueda liberar un espacio para poder continuar. Ya básicamente el consumidor también básicamente nunca se va a poder llamar o no va a poder avanzar porque está esperando a que avance el productor desde aquí, que avance desde la espera. Entonces el programa queda colgado. Y esto es porque el mutex está bloqueando el acceso a, en este caso, estando en la producción, bloquea al consumidor para que pueda liberar un espacio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre, para cualquier caso en general de la creación de semáforos,
es colocar cualquier otro semáforo contador de sincronización fuera de los semáforos binarios, de los mutex. Para evitar este bloqueo que ocurrió recién, ya tanto del productor como del consumidor. Ya, entonces, en este caso, al momento de producir productos, entonces se va a avisar de que se va a ocupar un espacio, se va a hacer uso completo del buffer para que no se meta al otro proceso, se va a crear el producto, ya, se crea el producto, se suma una interacción, ya que se hizo una acción dentro del programa, vamos a mostrar el estado, o sea, las interacciones que va, cuánto buffer he creado, y después se libera el buffer completo y se va a avisar de que se creó un producto, ya con el semáforo contador de productos. En el caso del consumidor, entonces vamos a avisar de que se va a consumir un producto, bloqueamos el buffer completo, bueno, o sea, se realiza el consumo del producto, se suma la interacción, se muestra el estado, se libera el buffer y se avisa de que ahora, como ya se consumió un producto, quedó un espacio libre dentro del buffer. Esta sería la forma correcta de implementar el semáforo. Vamos a verlo ahora. Entonces vamos a compilar nuevamente. Y ahora sí, bueno, nos pasamos en un valor, pero en realidad es lo de menos. Y aquí, como podemos ver, entonces, claro, avanza la interacción. Aquí el productor llegó a ejecutarse hasta él. Bueno, llenó el buffer básicamente y después el consumidor pudo, ahora sí, o sea, pudo avanzar o pudo meterse, entre comillas, a consumir los productos. Ya se consumen, quedaron 6, el productor continuó y etcétera. Pero como ven aquí no hubo ya no hubo ninguna interrupción y tampoco se exceden la cantidad de productos ni se consumen productos de más. Ya, de esta forma entonces se ve que hay una coordinación correcta entre el productor y el consumidor. Ya, entonces, bueno, repitiendo como forma de resumen, si recuerdan la definición de lo que sería el mutex y el semáforo de la PPT, los semáforos recuerden que siempre van a ser un mecanismo de señalización, ya que van a avisar cosas. En este caso, por ejemplo, nuevamente, repitiendo, el productor va a avisar de que va a consumir un producto, o sea, que va a ocupar un espacio en el buffer en este caso. Y aquí se estaría avisando de que ya se creó un producto. Ya el mutex obviamente va a bloquear a la otra hebra, ya es porque el mutex es un mecanismo de bloqueo, ya que se comporta como un semáforo binario. Entonces bloquea al otro proceso, crea el producto y después lo libera. Ya en el caso del consumidor, aquí este semáforo va a avisar de que va a disminuir una cantidad de productos, o que va a avisar de que va a consumir un producto, se mete aquí al buffer, ya lo bloquea para que el otro proceso no se meta, consume el producto y después libera el buffer y avisa de que ahora hay un espacio, otro espacio más disponible dentro del buffer. Ya, y recuerden, siempre los semáforos contadores o los mecanismos de señalización tienen que ir fuera, entre comillas, del mecanismo de bloqueo para evitar el problema que tuvimos antes, de que el programa quedase colgado a la mitad. ¿Ya? Bueno, y con respecto al main, la función main, de esta forma creamos las hebras, ya, o sea, la inicializamos.
Los semáforos se tienen que declarar aquí como variables globales al principio y se inicializan aquí dentro del main. Las cebras, o sea, aquí se inicializan las cebras con estas funciones. Ya, si no quieren retornar nada, ninguna variable, o sea, disculpen, en este caso si no, bueno, esto, aquí la verdad si no van a traer ningún parámetro, tienen que colocar null, que por lo general va a ser así. En el caso de las funciones también, si las funciones no traen ningún parámetro, como en estos casos, que no pide nada más, colocar null también al lado de la función. Disculpen, esto se queda un poco pegado. Ah, y lo otro también, ojo con esto, que siempre esto se tiene que indicar con un asterisco las funciones que van a estar utilizándose como hebras. También ya, para que esto se puedan utilizar de forma concurrente. Ya se crean las hebras, se coordinan las hebras y ya cuando terminen de ejecutarse ambas, se tienen que destruir los semáforos. Ya, entonces este sería el desarrollo del problema del productor-consumidor. Cualquier duda o consulta que tengan, algo que no les haya quedado muy claro o algo en lo que se hayan quizás enredado un poco por la explicación, no duden en consultarme cualquier cosa tanto por correo o por WhatsApp. Ya, que estén bien. Cuídense y que tengan una buena semana.